Asesoramiento contable y tributario, soluciones personalizadas y calidad para empresas y nuevos emprendedores. Somos especialistas en exportación de servicios y criptomonedas. Te ayudamos a alcanzar tus metas financieras de manera ética, eficiente. Estudio Fauda y Asociados. Estamos en Corrientes 206, Río Cuarto. Llámanos al 358-504-5010. Resumen de una agitadísima semana económica. Saludamos a Javier Vicens, el economista de la mañana de la radio que se escucha. ¿Cómo está, Javier? Hola, Guillermo, buen día. ¿Cómo les va? Muy bien por acá. Bueno, me alegro muchísimo. Vamos a resumir estos días de zarandeo económico. Sí, vamos a intentar resumir la semana en la que tuvimos el numerazo de inflación del 13,2% de febrero y ayer, bueno, también tuvimos un hecho político que seguramente está teniendo y va a tener impacto en la situación de los mercados financieros, el rechazo por parte del Senado del decreto de necesidad y urgencia que Milei había, que estaba vigente, que está vigente de hecho, ese decreto que era tan fundamental para refundar la Argentina. Bueno, yo creo, Guillermo, que ayer tuvimos una muestra más de la incapacidad política y el camino equivocado elegido por el gobierno para hacer reformas. Lo habíamos adelantado el viernes pasado con respecto al posicionamiento, a este rechazo del DNU con respecto al posicionamiento de la Liga de Gobernadores Patagónicos, ¿te acordás? Que yo te dije que era un posicionamiento muy fuerte con gobernadores que algunos no podemos tildar de opositores al gobierno, como es el caso de Torres de Chubut, donde le marcaron la cancha a Milei con mucha claridad, y eso anticipaba el rechazo. ¿Por qué digo que lo de los gobernadores patagónicos anticipaba el rechazo al DNU? Porque los votos del frente, de lo que era el Frente para la Victoria, de Unión por la Patria, sabemos dónde estaban, de Carismo sabemos dónde estaban, de Juntos por el Cambio sabemos dónde estaban, pero los votos de los gobernadores de la Patagonia, que responden por lo general a partidos provinciales, siempre, tradicionalmente, han sido oficialistas. Bueno, la incapacidad del gobierno para hacer política y con eso llevar adelante las transformaciones económicas que necesitan de leyes, quedaron en evidencia ayer cuando no pudo conseguir que ni los senadores de Río Negro, ni los de Tierra del Fuego, ni los del Movimiento Popular Neuquino, que han sido menemistas en los 90, han sido kirchneristas a principios de los 2000, han sido macristas en la segunda década de este siglo, han sido albertistas, han sido de todos los gobiernos del Movimiento Popular Neuquino, menos de este. Bueno, eso muestra a las claras que no hay claridad respecto al rumbo económico, porque no hay claridad respecto a la política del gobierno. Tenemos una nueva versión de la ley ómnibus que incluye un paquete fiscal en el que no está la ley de ganancias para los trabajadores en relación de dependencia, que eso se va a negociar aparte, pero hay muchas dudas respecto a esa ley, porque eso incluye el Pacto de Mayo, pero los senadores que responden a los gobernadores vienen de darle una aplastante derrota al gobierno ayer en el Senado. La conclusión, Guillermo, es que llevamos 3 meses tirados a la basura, con un gobierno que llegó criticando la ineficiencia del sistema político y es ineficiente para hacer política, con un gobierno que llegó criticando al anterior gobierno de Alberto Fernández y Cristina por destruir los mercados y no ser capitalista, pero está destruyendo mercados este gobierno a una velocidad que es impresionante, porque cada día hay menos consumidores, cada día hay menos empresas, y eso en definitiva son los mercados, sacando los mercados financieros, no los mercados reales, son consumidores, son empresas, es demanda, es oferta, todo eso lo está destruyendo el gobierno, que lo único que hace en estos días es mostrar la furia y la impotencia en esta deriva que tiene política, que en parte es la deriva autoritaria de una minoría incapaz de hacer política. Se escandaliza Milei de la pobreza infantil, pero sube 10% a los pobres y lleva la canasta básica, que ese fue el otro dato
importante de la semana, a 700 lucas, es lo que necesita una familia de 4 integrantes para no ser pobres hoy en la Argentina, 700.000 pesos. Se horroriza por la inflación y festeja un 13% de inflación en febrero, que es 2 veces el promedio, este número de febrero es 2 veces el promedio de 2023, es más alta que la inflación más alta que tuvo Massa, que fue la de noviembre del año pasado, con un enorme costo social que tiene este número por todo lo que hemos dicho en las distintas columnas del precio de las cosas a lo largo de los días, con la caída de la actividad industrial, la caída del comercio, la caída del salario real, y podría seguir aburriéndonos con las cifras. Y el presidente en un termo, porque está en un termo, en el termo de Twitter, en una entrevista con Chiche Calvo, y esto lo comento porque esto muestra a las claras también, no solamente la incapacidad, sino que el presidente está disociado de la realidad, defendió un programa que es el de subsidios a la clase media y media alta que paga cuotas en las escuelas privadas, y el subsidio a la cuota de las escuelas privadas que todavía no se ha instrumentado, que es inexistente en los hechos. Y digo que tenía un amigo que estaba pagando la cuota de la escuela con eso. Los padres que estén escuchando saben que eso no existe, y Milei lo promociona como un logro de su gestión para temperar la crisis. Y mientras tanto, Guillermo, Caputo, el ministro de Economía, hace de las suyas y tomó 2 decisiones esta semana que muestran las dudas respecto al rumbo. Puso la licuadora en turbo porque bajó las tasas de referencia del Banco Central, es decir, licúa con mayor velocidad todos los activos y desreguló las tasas que cobran los bancos. Sí, una política monetaria que genera muchísimas dudas, pero tiene una certeza, que vuelven a ganar los bancos, y esto para que quede claro de dónde viene Caputo, viene del sistema financiero. Los únicos que están ganando, hay una medida, una decisión para que continúen ganando con esta liberalización de las tasas. Si vemos las tasas que están cobrando los bancos por los préstamos, ahí no hubo baja. Ahora la de plazo fijo la llevaron al 75% anual, con una inflación que va a andar arriba del 200 seguramente este año, un negoción para los bancos. Y la segunda medida que tomó Caputo en la semana, una medida muy noventista, fue la apertura de la importación de alimentos. Lo que está mostrando, Guillermo, es el fracaso del gobierno para controlar el precio en este sector, en este rubro de la canasta básica tan sensible para la mesa de los argentinos. Se reunió Caputo con los supermercados y le pidió bajar los precios. Y según él, la inflación que no baja, aunque digan que baja, que no baja, se debe a que los precios de las góndolas no bajan porque están haciendo promociones de 2x1 y eso no queda reflejado en el índice. Es decir, el gobierno que decía que la inflación es en todo momento y en todo lugar un fenómeno monetario, ese mantra que repite los libertarios y los monetaristas de Milton Friedman, ahora resulta ser que la inflación que tenemos es porque los productores de alimentos y los supermercados están especulando, porque se pasaron de rosca con el aumento de los precios y porque están haciendo promociones que no reflejan el precio real de los productos. Bueno, insólito, y esto muestra las inconsistencias del plan. Lo que sucede, Guillermo, es que en las 2 primeras semanas de marzo, la inflación en alimentos no baja, está por encima del 3% mensual, 3% mensual. La primera semana de marzo dio por encima del 3% y la segunda también, ¿no? Entonces, esto abre dudas. Tantas son las dudas, Guillermo, que en el diario La Nación, salió publicada una nota de 2 economistas que no podríamos tildar de heterodoxos. Se trata de Mariano Fernández y Adolfo Paz Quesada. Son 2 profesores del SEMA. ¿Recordás el SEMA? Sí, claro, por supuesto. Era el think tank de las ideas menemistas, ¿no? De la convertibilidad. Claro, era donde sacó todos los ministros, los funcionarios, de Roque Fernández, etcétera, Domingo Felipe Cavallo y Carlos Menem. Bueno, el SEMA, ¿no? Estos 2 economistas del SEMA, 2 macroeconomistas, publicaron el 11 de marzo en La Nación una nota que se titula ¿Por qué estamos caros en dólares? Y en la nota hablan de
la gravedad del desequilibrio monetario que tiene el gobierno, la falta de sostenimiento del superávit fiscal y la ausencia de seguridad jurídica para instrumentar el programa. Bueno, la seguridad jurídica tiene que ver con el rechazo al decreto de necesidad y urgencia, que es abiertamente inconstitucional, por más que algunos radicales lo hayan defendido en el Senado, algo insólito para la historia del radicalismo, con excepción, y hay que decirlo, del presidente de la Unión Cívica Radical, Lustó. Bueno, hablan estos economistas en esta nota que recomiendo del ingreso de capitales especulativos, que es lo que está haciendo bajar el dólar, ¿no? Es Caputo en su revancha, volviendo a hacer lo mismo, ¿no? En 2018, recordemos el ingreso de capitales especulativos, el endeudamiento que llevó a el desbarranco de la gestión económica de Cambiemos. Bueno, Caputo, el mismo Caputo vuelve a hacer lo mismo, y ahora todos estamos expectantes a ver qué pasa cuando sabemos cómo es el final, y lo adelantan estos economistas, que a su vez hacen la comparación de lo que sale ir al supermercado en Argentina versus lo que sale ir al supermercado en España, y citan, por ejemplo, el caso de la leche, que en Argentina, en dólares, medidos en dólar blue, cuesta $1.21, y en España la leche cuesta $1.08. Hablan del atún, citan el caso del atún por kilo, que en Argentina cuesta $21.66, y en España $16.60. De la carne de cerdo de primera, lo que podría ser un matambre de cerdo, que en Argentina cuesta $9.80, cuando en España cuesta $6. De los quesos, que en Argentina el queso duro cuesta $23 el kilo, cuando en España cuesta 13, ¿no? Todo esto, obviamente, en esta comparación hay que meter el salario, que en Argentina está muy por debajo del salario de los españoles, que tienen un salario mínimo de 1.000 euros. El salario real cae, los precios vuelan, y el gobierno dice que está todo fenómeno. Estos dos macroeconomistas del SEMA, Mariano Fernández y Adolfo Paz Quesada, dicen en la nota, y lo cito textual, dice que por más que el deseo de las autoridades sea abrir el cepo en realidad se ha endurecido. La economía está igual de cerrada que antes y en recesión. No hay flexibilidad laboral ni equilibrio fiscal sostenible. La recaudación se desploma y depende de impuestos transitorios, siendo uno de ellos, el que más ha subido, dicen estos economistas, ligado al mantenimiento del cepo, como es el caso del impuesto país, que ya es el 7º impuesto en recaudación. Sin impuesto país, el equilibrio fiscal está lejísimo. Sin dejar de mencionar, dicen estos dos macroeconomistas, que la deuda cuasi fiscal del Banco Central solo se ha ocultado debajo de la alfombra, y a su vez hablan de la contraída con proveedores del exterior por importaciones. ¿Te acordás que el gobierno criticó la deuda heredada con los importadores? Bueno, eso ha aumentado. Y dicen estos dos economistas que eso que piden de la apertura del cepo, muchas empresas, si se hace en este momento, sería un desastre por una nueva feroz devaluación. Algo se empieza a hablar de a poquito, ¿no? No hay grandes declaraciones, empiezan a aparecer en algunos diarios, que no podríamos tildar de opositores, este tipo de manifestaciones que nosotros venimos haciendo ya desde hace mucho tiempo. La decisión del gobierno ante el aumento de los precios es abrir las importaciones. ¿Y quién apareció con esta decisión? La Unión Industrial Argentina, que no decía nada, no le importó a la Unión Industrial Argentina la caída en la capacidad instalada, que también se conoció esta semana, de una brutal caída en el uso de las máquinas. La industria está parada en Argentina. La industria automotriz, por citarte un ejemplo que le importa a nuestra provincia de Córdoba, está trabajando al 25%. Al 25%, es decir, no están fabricando nada en Córdoba las automotrices. ¿Y por qué reacciona la UIA? Porque le tocaron, y disculpame la expresión, Guillermo, le tocaron el traste a Funes de Rioja y a Arcor, a los Pagani de Arcor, abriéndole la apertura o haciendo la apertura de importaciones por lo que han subido los precios. Son estos
dos dirigentes de la COPAL, que es aquella organización que forma parte de la UIA que nuclea a las empresas productoras de alimentos. Me hicieron, y para cerrar, Guillermo, me hicieron acordar al poema de Bertolt Brecht. Ahora vienen por mí, pero es demasiado tarde. Cuando iban por los otros, por los comunistas, por los kirchneristas, por los asalariados, no me importaba. Ahora que van por Arcor y que van por las alimenticias, bueno, ahí empiezan a patalear, Guillermo. Gracias, Javier. Impecable el análisis, aunque dramático, ¿no? En toda su extensión. Hasta la semana próxima. Buen fin de semana. Igualmente para vos, Guillermo. El economista de la Gospel, Javier Vicen, presentado por Elfis, Centro de Rehabilitación Integral y Entrenamiento Deportivo. Atención personalizada desde bebés hasta la tercera edad. Rehabilitación neurológica integral. Hidroterapia, Elfis, Centro de Rehabilitación Integral y Entrenamiento Deportivo. Nicaragua 58, Banda Norte, sucursal Centro, San Martín 1272.